lehenengo ikastaroa izan dela, finantza zaratagotik antolatu duguna, baina, nik uste dut esperientzia polita eta gehiago egongo direzela. Gaurko saioa, gaurko solasaldia gazteleraz izango da, baina betiko modun edonork galderak egin nahi baditu euskaraz, egin ditzala eta itzuliko saio. Comentaba que primeramente muchas gracias a todas por haber participado en este primer, ¿no?, curso de Finanzas Arátago que estamos muy agradecidas, ¿no?, sobre todo por la acogida que ha tenido pues que habéis participado muchas personas, primero que os disteis, disteis el nombre muchas personas y que luego habéis participado activamente en los diferentes foros. Y luego también quería dar las gracias a las personas que habéis estado en la creación de los diferentes materiales y aportando desde las diferentes experiencias. Y luego también no se me quiere olvidar, ¿no?, dar las gracias a mi equipo, ¿no?, de Finanzas Arátago por el trabajo que hemos hecho en este curso y el que llevamos haciendo estos años. Y luego también quería dar las gracias a Eureka porque ha estado ahí detrás, ¿no?, de esa web, ¿no?, del curso, que ha dado algún problemilla a veces, pero que ha estado ahí para solucionar. Entonces, comentar un poco cuál va a ser la dinámica de hoy, ¿vale? Al final lo que queríamos con este coloquio final era darle una especie de cierre, ¿no?, a este curso que ha tenido 6 módulos, que los hemos hecho en casa, ¿no?, de una manera, ¿no?, individual, donde igual os habéis encontrado con muchos recursos, muchos materiales y veíamos que era una bonita manera de cerrar, ¿no?, que nos viésemos todas, ¿no?, y que compartiésemos pues las distintas experiencias, ¿no?, y sobre todo que continuásemos, ¿no?, con esta reflexión de las finanzas éticas y sobre todo, ¿no?, pues ver un poco, recoger, ¿no?, el hilo conductor de este curso. Entonces, comentar brevemente, ¿no?, o sea, cuáles han sido los módulos y que también, y sobre todo, ¿no?, que están hoy aquí las personas que han estado elaborando ese material. Entonces, si os acordáis, ¿no?, que igual ya queda un poco lejano, ¿no?, empezamos con el módulo 1, ¿no?, que era el dinero y su evolución en el tiempo, en el que tuvimos a Itziber Mugarra, ¿no?, que nos dio esa clase magistral, ¿no?, de cómo surge el dinero y toda esa evolución, ¿no?, que yo creo que estuvo muy interesante. Y tuvimos, ¿no?, como caso práctico a Equilur, que también tenemos hoy aquí entre nosotras, a Eduardo Urturi, que entonces también era una de las cosas que os queríamos traer, ¿no?, que estas experiencias estuviesen también hoy aquí por si queréis preguntarles algo en concreto. Luego en el módulo 2, ¿no?, continuamos con la historia de las finanzas éticas, que, de la mano de Jesús Ochoa, ¿no?, persona, ¿no?, que participa en un montón de entidades y que, siempre ha estado detrás, ¿no?, de esa creación de las finanzas éticas en Euskadi. Y yo creo que nos aportó mucho y nos dio como las claves, ¿no?, de cómo es las finanzas éticas en este momento, ¿no? O sea, cómo empezó todo y cómo está ahora mismo, ¿no?, el mundo de las finanzas éticas. Luego nos fuimos, ¿no?, en el módulo 3 con Jorge Berezo de Oikocredit a analizar qué es esto de los microcréditos como instrumento, ¿no?, de financiación para el desarrollo. Y ahí ya vimos en el foro, ¿no?, que decíamos algunos y algunas, ¿no?, que sí que servía para el desarrollo, otros que no. Entonces, es interesante, ¿no?, seguir teniendo estos debates y sobre todo lo que comentábamos hace poco, ¿no?, volver a hablar de estos microcréditos, ¿no?, que muchas veces se nos han quedado como olvidados. Y aquí también tuvimos la oportunidad, ¿no?, de ver, ¿no?, pues algún proyecto de Icocredit, ¿no?, en el sur. Se me ha olvidado comentar eso, que en el módulo 2 vimos el caso de Fiare, ¿no?, de la mano de Anabel Juaresti. Luego continuamos en el módulo 4 con el mercado de la inversión socialmente responsable, ¿no?,
donde Gloria González, ¿no? Nos dio muchas pinceladas sobre esto de la inversión socialmente responsable. Creo que fue muy enriquecedor para muchas de vosotras, ¿no? Porque no habíais oído hablar o no teníais tanta información, y yo creo que estuvo bastante bien, y bueno, que hay mucho material también para analizar. Y ahí también tuvimos la experiencia, ¿no? Compartimos la experiencia de Anne Svat, que no sé si se ha podido conectar Gorka. Vale, ahora veo a Gorka, que lo tenéis por aquí también, ¿vale? Entonces, bueno, que también le podéis preguntar lo que queráis. Seguimos, luego ya estuvimos con el módulo 5, que no sé si a todas os ha dado tiempo a llegar al módulo, ¿no? De finanzas éticas y mujeres, que Cristina de la Cruz, ¿no? Preparó ahí un itinerario, ¿no? Con 4 pasos y tal, y yo creo que con muchos materiales, muchos recursos, y muchos también comentabais en el foro, ¿no? Que era algo que no habíamos pensado nunca, ¿no? O que no nos habíamos parado a reflexionar, que seguía habiendo o que hay, ¿no? Esa exclusión financiera aquí también en el norte. Entonces, bueno, yo creo que nos ha ido aportando a todas. Y ahí también vimos, ¿no? De la mano, ¿no? De los bancos comunales, cómo se está apoyando todo el tema, ¿no? De las finanzas, ¿no? Hacia las mujeres en países del sur, y aquí a nivel estatal también. Luego nada, ya para cerrar, ¿no? De la mano de Nelo hemos tenido, ¿no? Todo el tema de justicia climática, soberanía alimentaria ante la emergencia global. Y yo creo que, bueno, que esta parte, ¿no? Tan importante, ¿no? Del planeta, del medio ambiente, ¿no? Pues se ha puesto también en el centro. Yo creo que el análisis ha sido muy, muy acertado. Y nada, y también ahí os presentamos, ¿no? La experiencia de Labore, ¿no? Algo cercano. Bueno, yo digo cercano porque está aquí al lado para mí, ¿no? En Bilbao, en Santuchu, el caso de Labore, el supermercado Labore. Entonces está por aquí David, creo, ¿no? No sé si, creo que está por aquí David. Sí, vale. Y también tenéis la oportunidad de preguntarle lo que queráis, y nada. Entonces, bueno. Ya yo creo que es momento de que yo me calle, pero bueno, quería hacer como esta, ¿no? O sea, este hilo, ¿no? Para saber qué cosas hemos trabajado en el curso, y que ahora nada, pues las personas protagonistas hoy, pues que nos hagan o que nos acompañen un poco en la reflexión, ¿vale? Entonces, Seba, si quieres, les planteamos la primera pregunta, ¿vale? Para que vayan reflexionando. ¿Yo se me oye bien? Bye. Vale, perfecto. Bueno, pues es que ricasco a ti, de Achaldeo Danoy, buenas tardes. Y la idea es eso, vamos a plantear hacia unas preguntas generales que va a tirar a todas las personas ponentes, plantear esa pregunta para que empecemos un poco el coloquio de una manera también distendida, ¿no? O sea, tampoco ya hemos tenido lo que es el curso con la materia muy potente, con la idea, digamos, pero sí que las cosillas que se vayan quedando, cosas pues plantear también un por encima, ¿no? Hemos estructurado una manera, una serie de preguntas, digamos, desde las ponentes, la que también daremos paso a las personas de los casos prácticos, también para que tengan su espacio. Luego recoger una parte también para todas las personas participantes, preguntas, dudas o cosas que tenéis dentro vuestro que queréis contar porque veáis importante también que puedo aportar en este caso, ¿no? Y también una parte final, queríamos escuchar también para todas las personas participantes, pues un poco la opinión sobre el curso, también una parte, si podemos tener una parte final de intercambio sobre ello, ¿no? Así que no me voy a liar mucho más porque también lo importante no es que hable yo, sino también que hable todas las personas que habéis participado. También agradeceros también todos los materiales y la disponibilidad a la hora de hacer el curso, ¿no? Como ya ha dicho Irati. Y un poco en general, bueno, para empezar, si hagamos una primera pregunta así genérica, diciendo más o menos cuáles son los mayores logros de las finanzas éticas, ¿no? Porque al final también cada uno, cada una desde el punto de vista, o sea, desde vuestra organización o el trabajo que venís haciendo, ¿por qué creéis al final qué es lo que se consigue mediante las finanzas éticas? ¿Cuáles son los puntos importantes que podéis llegar a ver, ¿no? Yo, si os parece, también, para que no haya luego discusiones de órdenes, como hemos seguido un módulo de 1 al 6, podemos empezar de la misma manera, empezamos del 1 al 6, damos también una parte breve y luego empezaremos a Itziber, Jesús, Jorge y luego ya directamente yendo para el resto hasta acabar. ¿Os parece?
Aichiber, te doy la palabra. Si quieres va a empezar un poco con la pregunta, no sé si entiende bien, con alguna cosa, toda la palabra es tuya. Vale, yo primero aclarar que aquí los protagonistas no somos los ponentes, los protagonistas son los que han hecho el curso, los que están en esa inquietud de descubrir y profundizar sobre esto. Y precisamente yo creo, desde mi punto de vista, que uno de los grandes logros en las finanzas éticas es haber entrado fuerte en el sistema educativo, en la universidad se empieza a oír hablar de esto, empezar más allá de lo que son los círculos comprometidos de toda la vida, ese pequeño espacio donde era el lugar de discusión de todas esas cuestiones alternativas, ¿no? El romper esas fronteras e ir contagiando de alguna manera al público en general, poco a poco, yo creo que es uno de los elementos que me hacen ser optimista sobre eso, ¿no? Aprovechando también probablemente ciertos entornos coyunturales que favorecen que el público en general o personas empiecen a plantearse preguntas, ¿no? Y en esas preguntas poder encontrar alternativas como respuestas creo que es un match muy interesante. Yo destacaría eso, la parte de difusión y haber despertado el interés de gente que hasta ahora no había oído hablar de eso, ni estaba en su horizonte, digámoslo así, ¿no? Están buscando otras soluciones y empiezan a descubrir todo el tema. Y eso quiere decir que hay más gente y eso hace también más potente todo el movimiento. Yo por ahí destacaría esos avances en ese sentido. Perfecto, Aichiber, muchas gracias. Bueno, bien, Vale, para Jesús, mí, si quieres sí, también directamente, perdona Jesús, una cosa, simplemente también a un momento vamos dando un poco el orden, pero si queréis también sumar algo, añadir, intervenir, incluso rebatir o cosas que queréis añadir, también la idea es que sea un coloquio extendido sin ningún problema, ¿vale? Perdona Jesús, todo tuyo. No, perdona. Bueno, para mí el mayor logro ha sido recuperar el valor social del dinero. Hasta ahora todos, en todo lo que nos han educado, en los colegios, en las universidades, etcétera, etcétera, y en la propia medios de comunicación, es que el dinero era solo para sacar rentabilidad y nada más, ¿no? Entonces, que las finanzas éticas desde hace tiempo ya estén poniendo en valor ese, valga la redundancia, valor social del dinero, pues es para mí uno de los mayores objetivos. Y relacionado con eso es que escuchando o leyendo el tercer informe que ha salido ahora de finanzas éticas en Europa, pues ver que el 100% de ese dinero realmente va a recuperar ese valor social porque se destina totalmente a la sociedad. Se destina todo a la economía real, se destina todo a la economía productiva. Parte directamente a través de vía de créditos y parte a través de la financiación indirecta en fondos de inversión socialmente responsables. Y eso contrasta a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que las bancas tradicionales pues, que se dedican más a especular que realmente a potenciar la economía productiva, ¿no? Y en el tercer informe se habla de que la banca tradicional solamente dedica a la economía productiva el 40% de sus fondos. Es decir, el otro 60% va a la especulación, que es el gran mal que vemos que tenemos que atacar para que las finanzas recuperen su función original. Perfecto. Jorge. El micro, Jorge. Ay, esto de apagarlo para no molestar significa que hay que estar atento. Yo estoy un poco despistado últimamente. Decía que abundando un poco en lo que decían Jesús y Aichiber, digamos, ese poner en el tablero de juego a la banca ética, que sea ya algo de lo que se dialoga en las universidades, en los centros educativos, por la gente en general, que incluso esté en el debate del sistema financiero en su conjunto, viene yo creo que motivado por dos cosas, ¿no? La primera es por la significatividad que tiene, es decir, la banca ética no ha perdido su esencia en estos años, ¿no? Y sigue siendo un elemento de contraste, un espejo fantástico que no se ha distorsionado. Yo creo que es también un logro que nos lleva precisamente a que el debate sobre la ética en la banca esté más presente. El segundo de los factores es el del tamaño. El tamaño en una doble vertiente, ¿no? Por una parte, el tamaño de las propias entidades que financian más proyectos, tienen más clientes, tienen unos indicadores que ya no son
pues eso, una cosa es siempre un juguete, sino que ya tienen un impacto per se. Y lo segundo es que la masa social, que también está articulándose para la banca ética, cada vez es mayor. Y eso articula también dinámicas de participación que lo hacen muy significativo. Esos dos factores son los que están, creo yo, llevando a que esté cada vez más presente en el debate público. Perfecto. Gloria, también siguiendo. Sí, pues mi perspectiva desde la ISR en concreto, desde las inversiones socialmente responsables, aportar que uno de los logros es que el mercado está empezando a madurar, es decir, está empezando a dejar de ser un mercado incipiente, que hasta hace poco todavía se hablaba de que estaba en los inicios. Esto ya ha cambiado, ya empieza a ser un mercado consolidado por dos factores. Por un lado, por el volumen creciente de los activos y por otro lado, porque cada vez hay estrategias más sofisticadas. Ya no nos centramos solo en las estrategias de exclusión, a pesar de que siguen siendo las mayoritarias, sino que va habiendo cada vez más estrategias de integración. Y, por supuesto, la inversión de impacto que está cobrando fuerza y que se disparará, esperamos, en los próximos años. Otro logro ha sido el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que nació en 2018 y que poco a poco se está consolidando, que se ha plasmado en una taxonomía en la que se está trabajando expresamente y en la que se va a empezar a trabajar también el año que viene en la taxonomía social. Y esto es una gran novedad porque se espera tener un borrador, se dice, se cuenta, entonces, bueno, se dice que se va a tener ese borrador para finales del año que viene, la taxonomía social. Y esto es muy importante, que creemos además que ha venido impulsado por toda la crisis del COVID. Hasta ahora la taxonomía que se estaba trabajando era sobre todo medioambiental y se veía esta carencia y no se esperaba que se fuera a empezar a desarrollar tan rápido. Entonces, bueno, si por lo menos dicen que será a finales de 2021, pues aunque llegara en 2022, ya es mucho más rápido de lo que se pensaba hace un año. Y bueno, en definitiva está evolucionando el mercado de la ISR para dejar de ser un nicho y convertirse en un mercado consolidado. Entonces, esto es un antes y un después en lo que venía siendo la inversión socialmente responsable. Perfecto. Recordaros también a todas las personas participantes del curso, si hay de lo que se vaya comentando preguntas y demás que tengáis de cada las ponentes o las personas ponentes o demás, ir comentando, lo sé poner justo en la parte del chat para luego también recogerlas y las devolveremos también luego a dar el espacio también para que hagamos esa parte, ¿vale? Ahora, si no me equivoco, creo que es Cristina, ¿no? El módulo 5, todo yo. Bai, mi esker, Sebas. Bueno, Arratsaldeon, yo destacaría, aparte de lo que ya se ha dicho, por complementarlo y bueno, pues abrir otras vías, dos logros de las finanzas éticas que considero que no solamente son logros, sino que también, al mismo tiempo que los podemos considerar logros, siguen siendo sus mayores desafíos, ¿no? Yo destacaría el cambio cultural que ha permitido y que trae consigo las finanzas éticas. Son iniciativas que han permitido traccionar hacia un cambio cultural interesante, ¿no? Rescatan para el ámbito de la intermediación financiera valores que estaban pues alejados, ¿no? de toda esa lógica mercantil, ¿no? Pues han puesto encima de la mesa todo un debate sobre significados y sentidos de la solidaridad, de qué significa el ánimo de lucro y otra serie de cuestiones. Y en ese sentido creo que ese es un logro importante y también un desafío. Y luego, por otro lado, creo que también el segundo yo destacaría que sobre todo constituyen y han sido construidos con una vocación de convertirse en proyectos políticos. Creo que las finanzas éticas, uno de sus mayores logros es considerarlos pues unas herramientas, ¿no? Políticas para la intermediación financiera. Es decir, que tienen una vocación también de transformación social. Y yo creo que en ese sentido pues es algo también importante a destacar dentro de lo que fueron y son y bueno, pues sus logros también. Entonces, dentro de esa perspectiva de entenderlas a las finanzas éticas como proyectos políticos, como herramientas políticas, creo que todo el tema de la articulación ciudadana es también uno de sus logros, ¿no? El haber vinculado a la ciudadanía no solamente como consumidores, sino también como ciudadanos. Creo que eso es importante. Entonces, ese cambio cultural yo creo que es inherente a iniciativas como las finanzas éticas dentro de su pluralidad, ¿no? Y dentro de su multicolor.
Y dentro de ello creo que también ese cambio cultural hay que entenderlo también desde las bases sobre las que se han sido construidas las finanzas éticas, esos aromas que hay detrás, ¿no?, de las finanzas éticas, que tiene que ver pues con la economía solidaria, con la economía crítica y también respecto a lo que es ya más específico de mi módulo, la economía feminista, que yo creo que esa perspectiva feminista y esa lectura feminista al ámbito de lo económico pues aporta un profundo cuestionamiento del discurso económico convencional. Y creo que el haberlo incorporado y que las finanzas éticas lo hayan hecho suyo, creo que también puede ser considerado uno de sus mayores logros. Yo destacaría esos dos, ¿no?, así un poco para animar el debate, considerando que son logros que siguen siendo también desafíos para todo lo que tiene que ver con el ámbito de las finanzas éticas. Es que ricasco, Cristina. Siguiendo la ronda, Nelo. Sí, arratsaldeon, buena vesprada. Yo, bueno, en primer lugar me voy un poco a conectar con la última intervención de Cristina. Desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la justicia climática, yo creo que uno de los grandes logros de las finanzas éticas, pues justamente se conecta con el hecho de que estamos hablando de propuestas políticas, propuestas que tienen detrás un planteamiento de cambio, ¿no?, de cambio estructural, de cambio de la realidad, además enmarcado en unos claros planteamientos ideológicos. Entonces yo creo que es muy importante ahí hacer referencia al hecho de que las finanzas éticas han contribuido a garantizar el derecho también a acceder a recursos, a financiaciones y acceder al dinero, así como se comentaba antes Jesús, de una forma coherente con el planteamiento de esta perspectiva, ¿no?, de estas propuestas políticas. Y luego, por otro lado, creo que es relevante aquí hacer referencia al tema de la confianza. Por ese cambio cultural que estaba comentando antes Cristina, pues yo creo que las finanzas éticas han contribuido a dar una herramienta que está basada también en la construcción de la confianza, en procesos productivos, en procesos económicos que plantean un cambio sustancial en las mismas relaciones económicas y no se limitan solo con eso. La agroecología no tiene que ver solo con procesos productivos, por ejemplo, sino tiene que ver también con tomar en consideración aspectos relacionados con los cuidados, con la economía, con la política, con la economía feminista, como comentaba antes Cristina también. Y yo creo que ahí es donde la finanza ética se convierte en una herramienta que puede contribuir al crecimiento, a la escalada, como se dice en algunos casos, de estas propuestas. Ahí lo hemos estado viendo en el trabajo que se ha estado realizando tanto aquí en el norte global como en el sur global, decimos, entre comillas, que esta forma de clasificar, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia directa a través del car credit, con los microcréditos, donde se puede llegar a garantizar el derecho al acceso de mujeres y hombres que plantean una propuesta productiva alternativa, pues garantizar el acceso de esas personas a recursos económicos que en muchos casos son esenciales, ¿no?, para poder llevar adelante esas propuestas. Y termino aquí también aprovechando para agradecer a Richie y Ricardo Usategui, que ha estado también apoyando en la elaboración de los documentos del módulo 6 y que ha estado trabajando en toda la organización de este evento. Mira, Es que ricas con él. Bien, también justo para aprovechar, aunque sí que estamos hemos planteado con las personas ponentes, pero para todas las personas que habéis presentado los casos prácticos, ahí está Bea Eduardo, está también David, Gorka y me ha comentado que Ana Belén Arratsaldeon, que hasta han podido también conectar. Con el tema de los logros de las finanzas éticas, aplica un poco a vuestro, si queréis comentar algo también y tener estrategia vuestro momento. No sé si Eduardo, justo siguiendo el orden. Pues sí, desde mi punto de vista, una cosa muy importante es, yo no lo veo tanto como un logro que será. Sí, es un logro porque ha salido ya, digamos, en un vídeo que recibí hace poco y en algunas otras noticias que me han llegado,
una, digamos, desvalorización o peyorización de las finanzas en el mundo en general. Es decir, me estoy acordando del vídeo ese que me llegó de unos humoristas diciendo que en lugar de robar un banco, lo que iban es hacer un banco, que era la mejor manera de robar a la gente. Digamos, ese mensaje negativo está ya, digamos, en la sociedad. No está entre los círculos, digamos, que nos movemos en este mundo. Y yo lo veo, digamos, esa situación, pues fantástica, porque me acuerdo, yo soy uno de los fundadores de Goyener también, y me acuerdo que cuando salimos hace 12 años, pues nuestro gran elemento comunicativo era que se podía hacer gestión energética sin robar a la gente. Y estamos en esa situación. Digamos, ya esto es algo pues bastante asumido socialmente, y eso me parece, tener realidades que patentizan que esto es viable, pues me parece muy importante, que tenemos un trabajo fantástico a realizar, y con el COVID más, que se está demandando esta solución que nosotros presentamos. Muy bien. Completamente de acuerdo, Ardo. Es que ricasco. Creo que el siguiente que me queda aquí, a ver, está justo, David, me parece que lo tengo ahí, justo por ahí. David, no sé si quieres comentar algo, Txaldeon. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, el año pasado también participamos en alguna charla de aquí con Finanzas Haratago, y creo que es súper importante el poder transversalizar y poder poner en común todas las experiencias, digamos, alternativas, y cómo se conjugan las finanzas éticas y alternativas en todo ello, ¿no? Desde luego, para Labore, las finanzas éticas no eran... O sea, pues sí nos dieron una herramienta evidentemente financiera, pero desde luego nosotros no contemplamos otra opción. Es decir, igual que en aquellos vídeos que os grabamos, que explicábamos cómo entendíamos que un proyecto basado en la soberanía alimentaria, que promovía otro tipo de consumo, de cercanía, de producción y de relación entre productores y consumidores, obviamente debía tener una base que fuera en coherencia con la misma, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, para la parte financiera del proyecto, la finanza ética era una obligación moral para nosotras, pero igual que, por ejemplo, en la contratación de la energía en base cooperativa, por ejemplo, con Goyener, o el trabajo con Isarcon en el tema de la comunicación, el tema de los seguros. O sea, era una cuestión un poco de hacernos fuertes también y visibilizar también ciudadanamente que las alternativas son viables siempre desde un sostenimiento y desde una rentabilidad económica que luego tiene una repercusión doble en los circuitos cercanos, ¿no? O sea, que no siempre parece que lo alternativo está reñido con lo rentable, y eso no es así. Entonces, pues que evidentemente las finanzas tenían que ser una pata fuerte del proyecto, desde esa coherencia que le queríamos dar al marco global de nuestro proyecto. Es que ricasco, David. Creo que el siguiente tocaría Gorka, mencionaste el Danesband, ¿no? Gorka, ¿sigues comentar algo? Kaixo, Arratsaldeon. Eskerrik asko gonbidapenagatik baita ere. Yo creo que está todo como súper ya comentado. Yo solo quería un poco hacer un apunte sobre el ejemplo nuestro de inversión socialmente responsable, en línea un poco de lo que decía antes Gloria, ¿no? Que creo que cada vez, afortunadamente, es más la realidad de que muchas instituciones están en este camino. Nosotros somos un ejemplo, y que creo que cada vez más va a haber una coherencia entre lo que cada uno quiere para sí y con lo que en un momento dado se puede trabajar en esta línea, ¿no? Nosotros como fundación no habíamos descubierto esto hasta el año 2015, pero existía ahí un patrimonio que todas las fundaciones normalmente tienen que poder trabajar, y desde que estamos trabajando en esto podemos estar alineados en nuestra misión, ¿no? Entonces esto creo que es un logro. Nosotros somos un ejemplo, por ejemplo, del logro de cambio de las finanzas éticas que poco a poco cada vez se está viendo más, ¿no? Y que a medida que haya más oferta, como antes decía Gloria, seguro que ocurre más en diferentes ámbitos, tanto en lo que puede ser más socialmente responsable como en lo que es la inversión de impacto, que yo creo que cada vez más se va a acercar incluso a mucha gente que hasta ahora nunca se había acercado hacia las finanzas en este sentido, y que cuando vean este vínculo social, cada vez lo van a demandar más, y en cuanto más se demanden, más oferta va a hacer falta, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que poco a poco,
a base de ejemplos está surgiendo más y yo creo que es interesante y apunta a que todo lo que exponencialmente parece que va a surgir realmente va a ser real, ¿no? Es que ricas, Gorka. Y para acabar esta primera ronda, Ana Belén, espaldico, ¿qué tal? El micro, Ana Belén, que lo tienes ahora. Creo que FIARE ya conocéis todos los que estamos aquí, pero bueno, en cualquier caso, deciros que yo como voluntaria de FIARE lo que quiero, lo que espero, lo que deseo y lo que proyecto con mi trabajo es que haya un instrumento, una herramienta, un banco que haga las cosas de manera diferente, aunque a veces nos pongan en entredicho que somos un banco más. Pero bueno, queremos hacer las cosas diferentes, estamos haciendo las cosas diferentes con transparencia y haciendo lo más partícipe posible a todos los que quieran participar. A veces cuesta, porque esto se trata de militar, de apostar, de seguir confiando y bueno, pues a veces cuesta, pero queremos, los que estamos queremos seguir en el intento, estamos pues eso, con muchas ganas para que esto sea una realidad, es un banco que opera como tal y bueno, pues queremos que siga haciendo así cada vez con más fuerza. Por lo tanto, y estamos en campaña de que, bueno, venga, apuntaros, cuantos más seamos, mejor lo haremos. O sea, que está abierto a todos, a todas, y participar para que entre todos podamos tener más fuerza y hacer las cosas mejor. Es que ricas, Ana Belén. Hemos planteado un poco, hemos comentado antes en la estructura de lo que hemos planteado ahora mismo, una segunda parte que ya sea más unas preguntas abiertas. En vez de seguir la misma estructura que teníamos antes, que hemos planteado en la primera pregunta, primer, segundo módulo, tercer módulo, uno más abierto en el que la persona que quiera crear un poco más ese diálogo, empezar un poco con, por ejemplo, la primera pregunta que teníamos planteada puede ser ¿qué futuro veis o cuál es el futuro? ¿Qué expectativa tenemos de las finanzas éticas de aquí? Te voy a decir, a 2030, en un futuro post-pandémico donde estemos en la nueva normalidad esta, ¿no? Esto ya más abierto. Quien quiera... Pero por cerrar el apartado anterior sí, claro. Y complementando lo que decía David, el tema de la eficiencia económica, que no está reñida con la eficiencia social y medioambiental, es que en el tercer informe que ha salido ahora, que acaba de salir, la eficiencia, la rentabilidad de las finanzas éticas es el 3,74% contra el 1% de las bancas tradicionales. O sea que encima no solamente tenemos valor social y medioambiental, sino que encima aportamos valor económico y somos eficientes económicamente. Encima, también con un índice de salarios de 1 a 10 como máximo dentro de las finanzas éticas, comparando con el 1 a 200 que existe en las finanzas tradicionales. Encima, pagando lo que hay que pagar o menos, o muchísimo menos de lo que se paga en las finanzas tradicionales, somos más eficientes. O sea que el mito de que pagando mucho es más eficiente, pues estamos también poco a poco echándolo por tierra. Perfecto. Te doy toda la razón, además es un buen logro en Pasacar. También las cosas ponentes, no os estoy viendo a todas a la vez, si alguna por lo que sea quiere intervenir esto, hacer como Jesús, podéis cortar el momento y también poder participar, no tengáis problemas. En algún momento es igual para ir dando más veces sí que os comentaré, pues pasamos a otra persona, tal, pero sin problema, ¿vale? Rescato un poco la pregunta planteada y la persona que se sienta más cómoda de las ponentes, de las que es el caso práctico, podéis empezar, ¿vale? O sea, ¿cuál es el futuro de las finanzas éticas? ¿Qué perspectiva vemos en una pospandemia, en una nueva normalidad, en un futuro aquí cercano? ¿Quién consigue? Quien quiera. Yo me lanzo y además voy a ser un poco provocador. Dale, y lo voy a vincular a la intervención de Gloria sobre la famosa taxonomía. Creo que estamos en un momento eje, en un momento de oportunidad y de mucho riesgo. Están surgiendo multitud de alternativas de inversión, de impacto y de inversión socialmente responsable que no están bien etiquetadas, bien identificadas y que llevan a muchísima confusión. Y tenemos el riesgo de perdernos, de ser diluidos, que el greenwashing y el social washing nos lleve por delante, que la banca ética no sea capaz de diferenciarse, de hacer resaltar su valor y de hacer
que sea considerada el modelo a seguir, el modelo ético a seguir, por lo menos. Creo que estamos en un momento de altísimo riesgo. Y ahí hay que jugar con mucha inteligencia y también con mucha participación. Es decir, la movilización social es básica para que esa ola de inversión de impacto que puede estar distorsionada no nos lleve por delante, no nos haga desviarnos de nuestro camino. Y la participación social es la que nos va a seguir manteniendo la legitimidad. Es una muy buena reflexión. No sé, Gloria, si quieres también, justo como ha lanzado la pelota, ¿quieres? Sí, porque además me ha gustado mucho cómo se ha hilado, porque yo lo tenía un poco apuntado como retos, ¿no? Y digo, es que al final ese futuro es el gran reto en el presente. En realidad, algo con lo que nos encontramos es que la banca tradicional está empezando a ahondar en un nicho de mercado que es este de las ISR, poniéndose un poco a ese nivel o haciendo ver a la ciudadanía que esto es banca responsable y de alguna forma hasta banca ética, y separemos. O sea, aquí mucho cuidado, esto es un gran riesgo, no nos engañen, ¿no? Una cosa es la banca tradicional que ha descubierto un nuevo segmento y donde pueden hacer mercado y se está haciendo a veces muy bien y otras veces no tanto, porque además, como decía Jorge, nosotros nos gusta decir en Economistas que nos movemos en una escala de grises y que lo que se está diciendo que es verde ahora se llama economía verde. Bueno, pues no es tan verde, o dentro de lo verde también hay muchas escalas de verdes y a veces es más marrón que verde. Entonces, claro, mucho cuidado porque no podemos meter todo en el mismo saco. No podemos decir tampoco que ahora la banca tradicional se va a equiparar a la banca ética, aunque es un riesgo y lo que pueden hacer es colapsar el mercado y hacerse con un mercado que tradicionalmente era banca ética, ¿no? Y luego, por otro lado, hombre, sí que creo que la taxonomía va a venir a ayudar, pero esperemos que venga a ayudar. También decir que no va a ser el milagro ni la receta mágica. ¿Por qué? Porque determina unas cuotas y esto siempre lo explicamos en la formación, ¿no? Parece que cuando hablamos de inversión socialmente responsable, la gente tiene hay un imaginario colectivo, ¿no? Donde nos pensamos que ya cualquier producto que se declare socialmente responsable es un producto de verdad transparente, es un producto que recoge todos esos requisitos que cualquiera de nosotras podría tener en nuestra mente cuando pensamos en un producto vinculado a las finanzas éticas. Y no es así. Podemos clasificar como un producto socialmente responsable aquel que simplemente emite menos emisiones de CO2 a la atmósfera que otro que la taxonomía no lo considera como tal. Entonces, mucho cuidado porque, como decía, por simplificar ya, ese diseño de futuro, ese cómo nos imaginamos cómo va a ser este mercado, pues tenemos el reto de que así sea y que no confundamos, ¿no? Un mercado con el otro, que no nos engañen. Perfecto, gracias, Gloria. Cristina, que habías pedido por echar la palabra. Sí, gracias, Sebas. Bueno, yo también por animar un poco el debate, ¿no? Y por contrastar algunas de las cosas que plantean ahora Jorge y Gloria, a ver si podemos decir. Yo comparto un poco lo que ellos plantean, ¿no? Pero sin embargo creo que es el eterno debate en el que las alternativas en el ámbito de la economía siempre están, ¿no? Y creo que bueno, podemos también correr el riesgo de quedarnos un poco en ese debate de tratar de diferenciarnos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué son los otros? ¿Qué diferencias hay entre nosotros? O sea, que ahí yo creo que, por ejemplo, digamos que en el ámbito de la intermediación financiera o en el ámbito económico, la capacidad de cooptación que tiene, por ejemplo, todo el sistema capitalista es mucho mayor, por ejemplo, de todo este tipo de iniciativas, de alternativas y tal, que bueno, cuando ven el potencial de lo que supone, por ejemplo, convertirlas en un producto, que para ellos es muy fácil hacerlo, pues enseguida, bueno, pues ahí es donde la única reacción que tenemos nosotros desde el ámbito de las finanzas éticas es, bueno, pues ponernos a ese eterno debate que permita aclarar, bueno, que nosotros somos distintos que ellos, o sea, cuál es nuestra esencia, cómo es mantenerla. Entonces, yo creo que el problema de tener que diferenciarse al final lleva tantos esfuerzos que no permite construir alternativa, porque siempre te tienes que estar mirando en el espejo del otro tratando de explicar cuánto de diferente eres tú con respecto a eso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues yo sí que creo que puede ser un riesgo claro.
y que de cara a futuro también habría que plantearse, ¿no? Cuál es el modelo de construcción para las finanzas éticas que se plantea en un contexto como el actual. Pero claro, si la historia está en que efectivamente cada vez hay más iniciativas y cada vez, bueno, pues más tensión por tratar de diferenciarnos de ellas, creo que al final eso puede ir en detrimento. Y lo digo un poco también con ánimo provocativo, como planteaba Jorge, para abrir un poco el debate, ¿no? Que puede ir un poco también en detrimento de lo que es la construcción de una alternativa. Entonces yo creo que es el futuro se construye sabiendo también muy bien cuál es el lugar social que quieren ocupar las finanzas éticas y tratar de mantener ese lugar social. Si estamos diciendo que uno de sus mayores logros consiste, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con su capacidad de atracción de ciudadanía responsable para promover, ¿no?, con acción colectiva ese movimiento y involucrarse en la construcción de una alternativa, creo que, por ejemplo, es mucho más importante dedicar esfuerzos para que las finanzas éticas tengan futuro en motivar a esa ciudadanía enrolada en un proyecto de finanzas éticas, ¿no? Entiendo que es difícil, pero bueno, yo lo digo un poco para abrir el debate, porque creo que al final, digamos que dentro de lo que es el ámbito de las entidades sociales es el eterno debate, ¿no? Siempre decir, bueno, pues si es digamos, ya era el cuarto sector, innovación social o emprendimiento, o sea, es decir, siempre se está en la pelea del debate conceptual, del debate por las ideas, del debate por diferenciarse, y creo que son esfuerzos baldíos, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque con una muy buena campaña de publicidad a la que se le dedique mucho dinero es mucho más fácil llegar a la ciudadanía. Bueno, entonces nuestra capacidad ahí es mucho menor, ¿no? Creo que construir desde lo micro, desde lo local, creo que es mucho más, bueno, más interesante, ¿no? Teniendo en cuenta ese lugar social, ¿no? O sea, luchar por el lugar social que tienen. Me gusta además, yo creo que... Dale, Jesús. Todo yo. Y unido a lo que ha dicho Jorge antes y ahora Cristina, quiero decir que lo que ha dicho Jorge como positivo, que hemos sido fieles a nuestros principios en el desarrollo de esta experiencia, yo creo que precisamente es uno de los retos, que sigamos siendo fieles, porque precisamente lo que dice Cristina, vamos a tener al Sansón enfrente y vamos, tenemos que ser, perdón, al Goliat de frente y tenemos que ser pues, tan inteligentes como para poder escabullirlo, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia de las cajas de ahorro nos tiene que servir de referencia de lo que, cómo empezaron y cómo terminaron. Y ahí yo creo que tenemos que ser estar siempre muy vigilantes y muy críticos en nuestro proyecto para que no nos falte eso que decía Jorge como gran valor, ¿no? En ese sentido, yo también creo que hay pues muchos desafíos, ¿no? Uno, yo creo que ya ha quedado claro en esto que estamos ahora conversando. Creo que otro muy importante es decir, o sea, se nos pide también a las finanzas éticas ocupar, ¿no?, un lugar muy concreto y situarte como alternativa dentro de lo que es el sistema, ¿no?, dentro de lo que es el mercado. Y claro, cada vez se da también más valor, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, o por lo menos observarlo, a que nos parezcamos, o por lo menos esa es alguna de las impresiones que pueden dar algunas iniciativas, ¿no? A mí me gustaba un poco lo que decía también Ana Belén, ¿no? Dice, a veces nos dicen, dice, pues al final sois lo mismo, no sois un banco. Bueno, sí es un banco, ¿no? Pero muchas veces se pide, ¿no?, que se asimilen muchas de las cosas que se hacen, ¿no?, en torno a cómo se comunica, qué productos tiene, o sea, esos niveles de diferenciación al final son en algunos elementos, por ejemplo, en productos financieros, en tal, cada vez menores, ¿no? Entonces, saber mantener cuál es ese elemento diferenciador, ¿no?, al que hacía referencia Jorge, yo creo que requiere tener muy presente algunas de las líneas, ¿no?, de las que estamos hablando, ¿no? Toda esa dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión de alternativa, la dimensión crítica, y eso yo creo que es el gran tesoro que tienen las finanzas éticas y que su futuro está en construir desde esas bases, sin perderlas. Gracias, Cristina.
También el resto, Aichiber, Nelo, ¿quién más me está por ahí? Eduardo está pidiendo, está. creo que la palabra. Eduardo, Dale. creo que estaba pidiendo. Eduardo, sí. todo tuyo. Como contaba, si queréis también lanzaros, porque no os estoy viendo a todos, igual a todos, y igual alguien se queda esto, así que sin problema, ¿vale? Sí, yo estoy también de acuerdo en que uno de los temas importantes es el mantener nuestra dimensión de sistema de gobernanza, de sistema cooperativista sin ánimo de lucro. Eso es clarísimamente una diferencia. Y luego también yo estoy muy convencido de que la discusión ideológica es importante, no cabe duda, pero que, digamos, en nuestros entornos de economía social y solidaria, quizá le dedicamos, desde mi punto de vista, excesivo esfuerzo a la creación de discursos ideológicamente muy férreos y no hacemos tanto de, diría yo, de actividad promocional, de actividad comercial, etcétera. Queremos sentirnos muy seguros y al final la actividad de creación de ideología o de creación de discurso sólido, pues al final es un discurso que es académico, que son papeles. Luego cuando te enfrentas con la realidad, pues la realidad te va señalando otros caminos y otras contradicciones que mientras te mueves en el discurso académico, pues que digamos no se ven, ¿no? Por eso mi idea, diría yo que uno de nuestros caminos tendría que ser ir lanzándonos más a, como podamos, a una actividad comercial de ir a donde las asociaciones de productores ecológicos, a donde las asociaciones de consumo, a donde los grupos que se muevan en este entorno y tienen una ideología muy similar. Digamos, ir directamente a esa gente a empujarles a que vayan entrando en este sistema y por las personas de alguna forma también y por las actitudes y por las formas de ser se diferencia más una cosa de otra que por su discurso, digamos, básico, que hay que tenerlo, pero que no llega al 90% de la gente. Lo que llega es que yo le he visto a este, le creo en este, etcétera. Y eso se puede hacer, lógicamente, con grandes campañas de publicidad, con greenwashing, con lo que sea, pero nosotros, como no podemos llegar a eso, como tenemos que hacerlo es a través de la credibilidad que despertamos en nuestra gente. Y si hacemos eso, pues yo creo que tenemos una demanda social ahora clara y podemos crecer bastante fuerte. Sobre todo mucho más clara porque la gente tiene bastante claro que los bancos, pues desde los rescates que tuvieron los bancos, desde lo que ahora están reclamando de los fondos europeos de reconversión, etcétera, etcétera, pues bueno, tienen una imagen bastante mala. Vamos a vender nuestra imagen buena en la práctica, no solo en la teoría. Yo no voy a intervenir mucho más porque ya lo he hecho 2 veces y no quiero tampoco acaparar, pero sí que me gustaría decirte una cosa, Eduardo. Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, excepto en lo primero, ¿no? Es decir, yo creo que es en un contexto como en el que estamos y en una sociedad en la que vivimos de tanto descrédito, ¿no? por las cosas, creo que precisamente si algo debemos también defender, no solamente es decir la práctica, sino también aquello que la construye, ¿no? Que no sé si yo le diría que no es una cuestión de académicos, ni es una cuestión teórica, lo que se aporta, y tampoco creo que sea una cuestión únicamente ideológica, pero lo que aporta eso es algo fundamental, aporta sentido, aporta significado, aporta crítica, es lo que te permite precisamente construir una alternativa, es decir, la propia práctica en sí mismo no, o sea, la tienes que inscribir dentro de lo que es un marco de sentido, la tienes que poner en un horizonte también de significados. Y yo por eso creo que ese discurso que devalúa un poco toda la perspectiva teórica, a quien más beneficia es precisamente a todo un sistema cultural capitalista que lo que necesita es ignorantes, básicamente, ¿no? Para poder operar a sus anchas. Entonces yo he hecho una, digamos, no porque sea académica, que lo soy, pero soy una académica muy militante en otras iniciativas y sí que creo que, por ejemplo, marcos de sentido, marcos de significado que nos permita entender de qué estamos hablando. La crisis nos devolvió una lección muy importante. Ahora que se reclama tanto el tema de la educación financiera es porque éramos ignorantes
y quizás un poco más de educación, y eso es, bueno, eso que tanto denostamos muchas veces, ¿no? Pues teoría, pensamiento. Creo que también hay que poner el pensamiento en valor para la construcción de alternativa. Lo digo y ya me callo, ¿eh? Simplemente por darte una puntualización que no me podía resistir, Eduardo, pero con todo lo que has dicho, completamente de acuerdo. No, yo si me permitís, nada más lejos desde mi punto de vista de, digamos, menospreciar el planteamiento teórico. Yo lo único que digo es que dedicamos demasiados esfuerzos al planteamiento teórico y muy pocos a su contraste con la práctica diaria. Y yo, que no soy tan académico, soy ingeniero o he sido ingeniero cuando no estaba jubilado, he aprendido mucho más intentando hacer cosas y viendo que no podía ir tratando de resolverlas que con los, digamos, ecuaciones e historias que aprendí en la carrera. Y creo que aprender se aprende haciendo desarrollo teórico y luego aplicándolo en la realidad, que te rompe muchos esquemas. Pero bueno, indudablemente de acuerdo en que hay que tener un desarrollo teórico potente y saber discutir que tienes razón por A, por B o por C. A mí me gustaría aportar un ingrediente más en la discusión. Yo no creo que todos o todas somos suficientemente conscientes. Nos situamos muy cómodos en el enfrentamiento al banco convencional. Y sabemos que van a venir a nuestro terreno, nos van a poner enfrente instrumentos de inversión socialmente responsable. Cuidado, son malos. Ahí nos situamos muy bien porque es muy fácil. Pero es que el terreno de juego ha cambiado. Ahora te encuentras con una plataforma de intermediación financiera puesta en marcha por 3 chavales que hacen que tú puedas darle un crédito directamente a un microemprendedor en Perú. Y encima en criptomoneda. Lo que está en juego ahora es que tenemos un fondo de inversión que está captando 100 millones de euros para inversiones de impacto. Todavía no se sabe muy bien qué, pero son proyectos de energía renovable y no está respaldada por un banco. Es una plataforma puesta en marcha por unos emprendedores. O sea, ese es el terreno de juego. Entonces, ahí, ¿cómo nos vamos a resituar? Porque ya no estamos en el enfrentamiento directo, tu sistema capitalista convencional, con estos valores por detrás claramente marcados frente a una alternativa que yo represento. No estamos ahí. Entonces, por eso digo yo que es un momento de reto, donde hay que mantener la tensión, donde el elemento participativo es el que nos va a ayudar a que nosotros mismos mantengamos la tensión, pero en el que tampoco nos podemos perder en purismos, porque eso nos puede hacer completamente insignificantes. O sea, es un momento de tensión, en el que no hay que descartar ni desde luego la reflexión teórica, ni la puesta en práctica, pero teniendo en cuenta que ahora es más complejo que antes. Creo que hay muchos frentes encima de la mesa. Y Tiber, veo que levantas ahí la mano, todo tuyo. Por una cosa que ha salido, yo creo que es otro frente que se ha sugerido ahí, que es el frente educativo, ya que vamos a hablar también desde la academia, ¿no? Yo creo que esa misma tensión se está planteando en qué se entiende por educación financiera y qué perspectivas o qué enfoques se están dando desde diferentes puntos de vista a ese mismo contenido. Todo el mundo habla de educación financiera, pero no está hablando de la misma educación financiera ni queriendo dar la misma utilidad a esa educación financiera, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro frente que no deberíamos olvidar, porque de alguna manera es un ingrediente que puede contribuir, sobre todo en los estudiantes, a trabajar la cantera. Es una fuente de cantera, ¿no? de participantes en estas alternativas transformadoras, ¿no? Yo creo que no deberíamos olvidar esa cuestión. Sí, yo rescato esta idea porque la que tenía apuntada un poco como estábamos hablando de retos y yo tenía por un lado uno que ya se ha hablado, que es este reto que decía Jesús Ochoa de rescatar el valor social del dinero, y lo ponía como un logro, y para mí también insisto en que es un logro y un reto, ¿no? En mantener eso y que no se caiga en ese greenwashing o lo que ya se llama el rainbow washing, o sea, ya tenemos un lavado de todos los colores, ¿no? Bueno, pues que realmente sea el valor social del dinero lo que prime y no el marketing de determinadas empresas. Ese era uno. Y el otro era este que estábamos hablando de la educación, porque en Economistas sin Fronteras hacemos talleres de educación financiera crítica. Le ponemos el apellido de crítica
porque no sabemos cómo llamarlo de otra forma para que se entienda lo que es, pero que se diferencie de lo que puede ser la educación financiera que viene de la mano de los programas de la CNMV o del Banco de España. Y un poco la reflexión que nos gusta hacer es que si es la propia banca la que te forma, en realidad, ¿qué formación te va a dar? ¿Hasta qué punto? Y esto lo dejo un poco sobre la mesa, ¿no? El debate de ¿será formación en educación financiera o será formación en cómo puedes consumir mis productos para que te conviertas en un cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, simplemente subrayar esa idea porque es un reto, desde luego. Gracias, Gloria. Voy a simplemente, por cuestiones también de tiempo, como han salido varios frentes, estamos hablando, hemos empezado con el futuro, ya salió sobre la mesa los retos que van muy ligados, ha salido también el tema que no es importante para finanzas Zaratago, que es la educación financiera, y muchos casos, como comentar, Gloria, crítica en finanzas éticas y alternativas, poniendo, digamos, las coletillas que creamos pertinentes. Sí que también por tiempo, y ahora también volvemos un poco al debate, también todas las personas que habéis participado en el curso, si queremos con la idea de estar hasta las 8, igual que se larga algo más, sepáis también tenéis espacio si queréis, sea por el chat o incluso si queréis plantearlas a viva voz, porque también estamos aquí, ya que este formato lo permite, tenéis también ese espacio también para decir, ¿no? O sea, un momento que queráis o pedís la palabra por el chat y en un momento os paso la palabra también para que sepáis, porque también queremos, en este caso, teniendo la oportunidad que estáis las personas ponentes con las personas participantes, poder tener ese espacio también para hablar, ¿no? Yo seguiría un poco por la misma línea. Hay varios frentes, mientras también, si queréis, tampoco sin sentirse nadie señalado que quiera participar antes de antemano, ¿no? Un poco por los mismos retos, si queréis seguir. No sé si también Nelo, que en este caso sí que no has partido en esta parte, si quieres algo más que quieras añadir con los retos ya planteados, abrir también otro frente, ¿sabes? Sigue sin problema, claro. Todo tuyo. Yo, sobre el tema del posicionamiento que se ha estado hablando, del posicionamiento de otros discursos, de otros intereses, y la importancia de la educación y de la práctica, hacer una reflexión que ha salido bastante en el foro. Quería compartir una reflexión sobre el tema del consumo responsable, el consumo de proximidad. Y es una pena que haya tenido que irse David de Labore, porque es justamente quien podía darnos unas luces muy interesantes. Relacionado con todo lo que estáis comentando y que habéis comentado, el tema de la alimentación, bueno, lo habéis visto claramente durante la etapa del confinamiento, es otro territorio en disputa, ¿no? Donde hay una lucha de intereses, además de intereses económicos, bien fuerte. Ahí a mí me ha sorprendido cómo en casi todas las intervenciones en el foro pues han salido de una manera muy clara esa percepción que tiene la gente, y entiendo que gente que se ha apuntado a un curso como ese pues tendrá ya unas inquietudes, ¿no? Sin embargo, he podido constatar claramente que en todas las respuestas bueno, en las aportaciones del foro, perdón, casi toda la gente tiene una percepción del consumo local como algo elitista, como algo dirigido a un público con un poder adquisitivo muy alto. Está claro que ha caído un poco en la sociedad en general ese discurso, facilitado también por la apropiación por parte de corporaciones de grandes superficies y de otros intereses económicos, grupos empresariales, perdón, que han notado, se han dado cuenta que ahí había un nicho de mercado muy grande y se han aprovechado, ¿no? de ese nicho de mercado y de la incapacidad que se ha tenido también de ir a explicar, de educar de alguna forma, o de visibilizar las experiencias positivas, como es el caso justo de los supermercados cooperativos, como puede ser Labore o Biolalay o muchas otras. Son cooperativas que en otros territorios del Estado, pues son alternativas que claro, que han contribuido también, además con el apoyo de las finanzas éticas, a llegar a un público más amplio y a popularizar ese tipo de consumo de una forma más clara, además basada en ese concepto de
de confianza que os comentaba antes, ¿no? Generando unos vínculos de confianza entre productor y consumidor, que es algo que el sistema se había encargado de eliminar completamente, ¿no? A través de las grandes superficies, de los supermercados y de todo ese tipo de soluciones que se nos daba para alimentarnos, ¿no? Yo creo que allí también tenemos algunas pistas para entender, ¿no? Cómo posicionar las finanzas éticas en ese debate y cómo yo creo, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, cómo los dos discursos, o sea, la práctica y decimos la teoría, el pensamiento teórico, pues tienen que ir de la mano y tienen que ir de la mano a través también de un trabajo militante muy fuerte de educación a partir de las escuelas, que yo creo que es uno de los grandes valores añadidos de esta plataforma de Finanzas Zaratago, que como se ha comentado antes, ¿no? Está empezando, está llegando cada vez más, con más fuerza, ¿no? A difundir de una manera clara en un público, también en las escuelas, en un público muy joven, unas alternativas, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante y tendremos que aprender también y construir puentes entre las diferentes luchas y las diferentes propuestas alternativas que se están pensando y que se están poniendo en práctica para hacer frente a un sistema que ya nos hemos dado cuenta que es insostenible. Gracias, Nelo. No quiero dejar, digamos, todo lo que se ha comentado y luego lo rescataremos para seguir un poco por este hilo, pero sí que como en el chat ha habido una pregunta de Hugo. Sí que quería aprovechar un poco también para animar también a las personas participantes para poder hacer todas las preguntas que consideren, que comenta que quiere preguntar sobre las criptomonedas. En el fondo, ¿qué papel juegan o se pueden esperar que jueguen dentro de las finanzas éticas? En concreto, yo creo que también rescata un poco, no quiero tampoco tirar la pelota, porque yo no soy experto en criptomonedas en este caso, pero si te va a tirar a ti la pelota, Jorge, porque sí que ha sido el que ha tirado un poco el primer guante, si alguien también más quiere ser, pues conoce más sobre las criptomonedas y quiere rescatar de ahí, también puede tirar y luego también volvemos un poco a lo que estamos comentando. ¿Os parece? Realmente yo me sitúo con perplejidad ante las criptomonedas. No acierto a comprender qué valor social diferente pueden aportar. Y lo digo con la boca pequeña, porque me resultan complejas de comprender. Lo que sí que creo que va a tener un efecto muy fuerte en todo el sistema financiero es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, la tecnología de la cadena, del blockchain, de la cadena de bloques, que va a ayudar a que se desintermedie muchísimo. Es decir, que ya no va a ser tan necesaria la presencia de una institución para hacer intermediación financiera. Eso puede ser un elemento disruptivo. No tengo todavía hecho un juicio sobre ese fenómeno, porque me parece que estamos simplemente empezando a otear lo que puede ser. Y me sitúo con mucho interés, pero me gustaría escuchar lo que otros piensan. No sé si en este caso, tampoco quiero lanzar la pelota, siendo el primero que desconozco o no soy experto en esta temática, pero no sé si el resto de los ponentes queréis comentar algo, añadir con este tema, o podemos rescatar un poco el hilo general. Sin compromiso, no va a tirarte un poco la pelota a nadie. Simplemente por plantear una pequeña cuestión. Yo creo que en el momento actual las criptomonedas, aunque tiene la palabra moneda, se parecen más desde la perspectiva de la inversión a una inversión en un activo como puede ser un lingote de oro. A los efectos es como una especie de lingote de oro virtual que puedes cambiar y mover de un sitio, pero el concepto de moneda tal y como lo tenemos es un terreno nuevo que quizás en un futuro se pueda convertir en moneda. Pero aunque le pongamos la palabra moneda, yo creo que hoy por hoy, si tuviéramos que clasificarlo dentro de los activos teóricos de inversión, entraría más como un activo físico, bueno, físico entre comillas, más similar a un lingote de oro, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Inviertes en un tema pues, de especulación o de seguridad, o inviertes en un lingote de oro y entonces lo llevas y se lo entregas a otra persona fuera de la vigilancia de las autoridades fiscales.
creo que ese es el rol que puede estar en este momento la criptomoneda tal y como la conocemos. ¿Cómo puede evolucionar? Pues yo tampoco lo tengo claro. No sé, Cristina, todavía se ha abierto el micro, no sé si es para pedir la vez o justo era para pasar a Eduardo, que te has comentado. Es que le veía a Eduardo que levantaba la mano y por eso, vale, por avisaros. Perfecto, nada, pues gracias, Cristina. Eduardo. Sí, bueno, desde Quilur, cuando intentamos hacer legal nuestra aplicación de dinero electrónico, y nos dimos cuenta que eso era complicadísimo, que había que ser una entidad de dinero electrónico para poder trabajar en ese mundo con legalidad, pues estuvimos considerando el tema de las criptomonedas. Al final, por lo que lo rechazamos, de alguna forma, digamos, nuestra opinión, y yo tampoco, como os decía, soy excesivamente teórico, nuestra principal idea era que no es tanto que el sistema de bloques sea una cosa o sea otra. El sistema de bloques al final es un sistema. El problema es la gobernanza que vaya a tener cada criptomoneda. Es decir, ¿para qué se ha montado esa criptomoneda? Se ha montado para hacer unos fines sociales y tiene un control y tiene una gobernanza que asegura esos fines sociales o no tiene ese control y es pues lo que ha sido ahora, una cosa de especulación para que unos señores que no se sabe bien quiénes, pues de vez en cuando se peguen unos pelotazos. Nosotros de alguna forma decidimos entrar en el sistema de tener una entidad de dinero electrónico dentro del sistema, pues porque veíamos que nuestro público objetivo bastante complejo era convencerle de que entre en otro tipo de moneda, digamos electrónica, y que tenga su referencia en euros, nos parecía ya un trabajo arduo para empezar a tratar de venderle el sistema de bloques, que bueno, pues yo estuve en 3 o 4 sesiones y poco a poco fui entendiendo de qué iba, pero vamos, eso para el público en general hoy todavía pues está alejadísimo de su práctica. Y esa es un poco nuestra experiencia, que no, eso es lo que os quería transmitir. Gracias, Eduardo. Sí que igual, pensando que al final las criptomonedas, como es un tema también bastante novedoso, bastante, no sé si alguien más va a comentar, sí que igual volvemos un poco al hilo general. Animo también, si alguien más tiene alguna otra pregunta, incluso quiere hacerla de viva voz de las personas que estés aquí participando, también sin ningún problema, ¿vale? Para un poco hilar y un poco volviendo a lo que estábamos comentando, varias de las cosas que han salido, claro, una de las cosas que yo creo también son positivas de las finanzas éticas, ¿no? Y al final, en cierta manera, se demuestra es que en el fondo estamos tocando, en estos módulos tocamos otros temas, o sea, aparte, digamos, que pueden estar un poco alejados de la banca tradicional, la justicia alimentaria, estamos hablando, pues en el caso como de Cristina, pues el papel de las mujeres en las finanzas, ¿no? Al final también qué parte tiene justo y cómo, digamos, las finanzas éticas pueden dar una vuelta. Es un movimiento, en cierta manera, que acoge bastantes sensibilidades y, digamos, y una manera de intentar, no sé si llamarlo transversal, pero que pueda acoger. De cara a ese futuro, como sí que ha habido una parte, al menos esa diferenciación de movimientos, sabes cómo se luchan de esa diferenciación, pero ese empuje en común, ¿cómo lo vemos o cómo podemos, digamos, es una respuesta transversal y cómo se puede hacer que en vez de esas luchas, esas diferenciaciones, hacer esa parte común para tirar adelante, ¿no? Rescatando un poco esos retos. No sé si vale como pregunta para poder continuar. O sea, por al final estamos distintas sensibilidades dentro, digamos, luchando por lo mismo, ¿no? De cierta manera. Es una pregunta un poco complicada para hacer, pero sí que hay una manera, digamos, para verlo. No sé cómo lo veis. Si alguien se anima. Espera por aquí. Vale. Si no, también voy a plantear dos preguntas. Bueno, ¿no? Para espera. hacerlo. Dale, Jesús. Bien, por tomar... sí, realmente yo creo que es el gran desafío que tenemos en general, toda la serie de iniciativas alternativas de este tipo y que están, vamos, que hay en cantidad de ámbitos. Bueno, la economía social y solidaria acoge a una cierta parte importante de esas iniciativas, pero quizás faltaría todavía una plataforma mayor que englobe a todo eso. Fácil no es porque cada uno estamos a 4.000 rollos
Y bueno, y también unir sensibilidades en plataformas comunes, pues siempre cuesta tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser un reto importante, intentar buscar esa especie de plataforma común a todas estas iniciativas. Perfecto, gracias Jesús. Sí que también, o sea, aprovechando ya más o menos que va pasando el tiempo, se nos va acercando un poco el final del coloquio. También no quería, dejando esta pregunta también para poder rescatarla en cualquier momento, ¿no? Sí que se ha mencionado también el tema de la educación. Sí que me interesaría también para nosotros al final, el Finanzas Zaratago es una red de educación financiera crítica. O sea, al final directamente cuestionando un poco la educación financiera que se está dando a nivel en el sistema educativo y planteando, digamos, que tiene que haber una educación que contemple todo el espectro y que cuente las cosas como, digamos, realmente son y no como en algún momento sí que se ha comentado, ¿no? No me acuerdo quién era en concreto, pero no captando. Estamos hablando de gente empoderada, creo que eras tú, Cristina, gente empoderada para funcionar dentro del sistema financiero o estamos captando nueva clientela que participe de los productos, ¿no? ¿Cómo las finanzas éticas o esta educación financiera crítica, cómo la deberíamos insertar o qué cambios se debería impulsar dentro del sistema educativo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Quien quiera lanzarse, ¿eh? Esta sí que es una pregunta que la vemos importante. Bueno, nosotras, por ejemplo, en Economistas sí que contactamos con profesorado de distintos centros de secundaria y ofrecemos poder asistir a las clases pues para dar una visión diferente y hablar de temas de sostenibilidad, de finanzas éticas. Lo complicado es cómo meterlo dentro del programa educativo. Y aquí es donde viene la complejidad, ¿no? Si das con un profesor, una profesora sensibilizada que está dando la materia de economía o de administración de empresas, según sea bachillerato o cuarto de secundaria, ahora como en la EBAU ya ha habido alguna pregunta sobre lo que es la responsabilidad social corporativa, pues empiezan a tener un mayor interés y si es un profesor o una profesora sensible, pues ya puedes ir hilando y a partir de la responsabilidad social corporativa lo unes con la inversión socialmente responsable, lo unes con lo que serían las finanzas sostenibles y al final acabas hablando de banca ética. Pero claro, tienes que ir hilando muy fino para poder hablar de estos temas, porque si no, la respuesta sencilla es se nos va de temario, no llegamos al final del temario y entonces no tienes espacio en las aulas, ¿no? Aún así, pues se consiguen cosas, ¿no? Y nosotras sí que hemos conseguido ya en los últimos años contactar con varios centros de secundaria, sí que tenemos esos espacios donde un poco como organización invitada, ellos te dejan pues ese espacio para que tú puedas generar ese diálogo, ese debate. Nosotros solemos exponerles siempre con casos muy prácticos, no podemos teorizar sobre esto, pero sí que generar debate, reflexión, hacerles ver, ¿no?, qué hacen ellos en su día a día, llevarlo a su vida cotidiana. Y como consumidores y consumidoras, yo creo que en la adolescencia donde toca es yo en mis opciones de consumo, ¿qué elijo? Y entonces eso se lo puedes llevar al textil, se lo puedes llevar a las tecnologías, se lo puedes llevar a lo que hacen el fin de semana y se lo puedes llevar también a la banca. Claro, todavía lo vemos muy lejano, pero tenemos que verlo ahí como ese inicio, como que es complejo porque no lo ven en lo inmediato, quizás en un ámbito universitario ya sea diferente, pero cuando estamos hablando de edades entre cuarto de la ESO, pues que estemos ahí con 16, entre los 16 y 18 años, pues no manejan todavía ellos sus ahorros y lo ven como algo que les queda lejos. Pero aún así yo creo que esa es la labor de sensibilización, hacerles ver que no queda lejos, que es una realidad, hablarles también de lo que es el concepto de unidad familiar, sea cual sea su realidad familiar, que no es algo solamente suyo, individual, sino que tiene que ver con todo su entorno y cómo sus decisiones afectan a ese entorno. Y verlo también con mucha perspectiva de futuro y sin caer en la frustración, ¿no? Porque algo que sí que nos hemos encontrado, y eso lo hemos visto incluso en perfiles universitarios, cuando hablamos de estas cosas, siempre hay alguien, suele haber algún perfil que dice, menos mal que hay organizaciones como la vuestra que habla de esto, porque yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo no lo llevo a cabo, ¿no? Es como no me compliques la vida, que eso que lo hagan otros. Entonces también para nosotras es importante no frustrarnos y verlo como esa acción de sensibilización, esa semillita que ahí queda
que habrá a quien no les sirva de nada y habrá, aparte de ese aula en el que tú estás, ¿no? De esos chavales a los que sí que les llegue. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? Sí, en este sentido, además de lo que tú dices, Gloria, lo fundamental a largo plazo es el trabajo de incidencia política en esos quienes deciden esos currículos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí tenemos el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y yo creo que ahí es uno de los sitios donde tenemos que trabajar a tope para intentar introducir todos estos temas. Dentro de la coordinadora de ONGDs, a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, se está trabajando ya con el Departamento de Cooperación, defendiendo un poco también la coherencia de políticas del desarrollo de todos los departamentos del Gobierno vasco y se está trabajando para que el Departamento de Educación vayan incorporando. Ahora con está tan de moda los ODS, pues un poco de la mano, con la disculpa de los ODS, pues ir metiendo todos estos conceptos de desarrollo humano sostenible, vías alternativas, modelos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y yo creo que ahí es donde un reto a corto plazo tiene que ser eso, incidencia política, y tenemos que dedicar bastante energía, aparte, que estoy de acuerdo, de acercarnos, y eso para eso lo está haciendo muy bien las finanzas Saratoga, pues a todo el entorno educativo, pero casi profesor a profesor, que es lo penoso, ¿no? Lo difícil. Vale, veo por el chat que me ha pedido la palabra Aitziber y Jorge, tú que has quitado antes el micro, pasa Aitziber y luego tú, Jorge. Yo por aludida, digámoslo así, ¿no? En el mundo universitario también es una tensión de cómo acercar el enfoque de las asignaturas de introducción a la economía y de profundización a la economía con una perspectiva real. Porque a veces parece que la perspectiva es la teórica, la de los manuales de economía. Quizás en este nuevo contexto nos abre inquietudes por parte de los estudiantes que ya se plantean preguntas, y creo que es tarea y creo que además que lo debemos hacer los propios profesores, agradeciendo siempre la intervención de terceros para poder hacer sesiones, pero creo que es importante que los estudiantes perciban que esos conceptos son tan importantes y están tan en el currículum como el resto de los conceptos tradicionales que han estado incorporados en un currículum de una asignatura de economía. Si los estudiantes lo ven como esta es la guindita que se le pone en añadido, o por simplificar a veces esto no va a nota porque no es lo importante, no atacamos, nos quedamos en la superficie. Yo creo que la clave está en introducirlo y en hacer natural que los estudiantes se den cuenta que todas las opciones tienen una opción política, que no es que hay una que no, que es la ciencia y luego estas son otras, sino que todas la tienen, que sean conscientes, y también aprovechar cualquier ocasión para mostrarles la diversidad, porque si no parece que el mensaje es único y que solo hay una alternativa. No, que hay alternativas con sus pros y sus contras para que ellos se vayan situando, y eso meterlo en la raíz transversal de todos los de todo el temario. Desde mi perspectiva, ese debería ser el destino final de todas las modificaciones de los planes de estudio, al menos en el nivel universitario, para llegar al meollo, a convertirlo en una cosa anecdótica y adicional, sino que esté con todas las de la ley dentro del temario, en el lenguaje que entienden los estudiantes. Gracias, Aitziber. Jorge. El micro, Jorge. Que iba a decir algo parecido a lo de Aitziber, pero también hablando del otro grupo que son los estudiantes de secundaria. Vale, yo he tenido experiencia de estar en aulas, tanto a nivel universitario, de tercero y cuarto de grado habitualmente, y en primero y segundo de bachillerato. Y lo que me encuentro es que la aproximación tiene que ser radicalmente distinta. Obviamente en filosofía no te van a llamar para hablar de finanzas críticas, te van a llamar en los grados de ADE o de economía. Entonces ahí ya en tercero o cuarto dominan la técnica suficiente para saber lo que es un depósito a plazo frente a un fondo de inversión, o saber lo que es otro tipo de valor financiero. Y entonces nuestra actividad tiene que ser intentar incorporarlo, como bien decía Aitziber, como un elemento de contraste que tiene que ser algo propio del currículum y tiene que ser tratado con importancia. Y ahí yo creo que hay puertas abiertas para hacerlo. Pero, sin embargo, cuando hablamos de secundaria,
es que los chavales no tienen ni idea, ni de la economía familiar, ni de qué es una cuenta corriente, ni qué es una acción, cómo diferenciarla de un bono. No saben cuáles son los riesgos de los instrumentos financieros, cómo hay que tratar la economía doméstica. Ahí qué narices vamos a hablar de economía crítica o de finanzas críticas. Es que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por ser muy didácticos, muy pedagógicos, para, a la vez que haces formación técnica, hacer formación crítica y formación ética. Y ahí tenemos que ser mucho más imaginativos, porque nos han tomado la ventaja las instituciones financieras, que tienen unos materiales fantásticos y que llevan la crítica hasta un punto muy limitado. Y nos estamos quedando un poco atrás. Yo solo voy a añadir una cuestión sobre relacionado con ese tema, es que también ir más allá, ¿no? A ámbitos no formales de la educación. Nosotros, por ejemplo, en el caso de soberanía alimentaria, con la Fundación Munduat, hemos impulsado procesos de formación directamente con personal funcionarial de los ayuntamientos. Y eso también tiene un impacto muy potente, porque al fin y al cabo son las personas que de alguna forma aplican, ¿no?, la norma y de alguna forma son la burocracia del sistema, ¿no?, que contribuye y que en muchos casos se quedan atrás respecto a las decisiones políticas que se toman. En el caso concreto, por ejemplo, se empezó a hablar mucho del tema de los sistemas agroalimentarios sostenibles a raíz del Pacto de Milán, que firmaron muchos alcaldes como consecuencia de la Exposición Universal que se realizó en 2014, si no me equivoco, en Milán. Y a partir de ahí se empezó la política empezó a utilizar, ¿no?, ese discurso. Sin embargo, el personal funcionarial no tenía ni idea de qué estaban hablando y de cómo tenían que aplicar, ¿no?, o concretar en ordenanzas, en leyes y en otros tipos de reglamentos, ¿no?, que son de aplicación práctica, estos principios. Entonces, yo creo que ahí también es donde es un campo interesante donde hay que hacer acción e incidencia. Gracias, Nelo. Sí que, Cristina, tú me has pedido también la vez por el chat, si quieres también pasar. Micro. Voy a contestar nada rápidamente y de manera muy breve. Bueno, siguiendo un poco con el debate en torno a la educación y bueno, la necesidad de integrarlo dentro de los currículums. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero también quería introducir, ¿no?, un elemento de que al final pues un currículum no es como un chicle, ¿no? Todo lo que, o sea, nosotros consideramos, por ejemplo, que un elemento central tendría que ser la educación financiera, otros piensan que tal, entonces no da de sí más el currículum. Y en ese sentido, aun a pesar de que comparto la idea de que tiene que estar presente y además desde el enfoque que planteabais, ¿no?, transversal, etcétera, bueno, también encuentro que ahí hay muchas dificultades. Y bueno, de hecho, hemos tenido recientemente todo un debate en torno a bueno, toda la planificación de los contenidos que tiene que ocupar en tema de educativo a nivel de legislativo, normativo, y bueno, ha sido un debate en el que se ha puesto de manifiesto precisamente esto, ¿no?, que el currículum pues no da de sí todo lo que necesitamos de él, ¿no? Y dicho eso, yo creo que uno de los elementos también para trabajar mucho, porque al final siempre nos interesa mucho entrar en los centros educativos, en las universidades y tal, es trabajar pues también a otros niveles, ¿no? Es decir, de educación a la ciudadanía también, ¿no? Y ahí hay también muchas iniciativas. Y luego generar también y poner en valor todo lo que supone la ejemplaridad. Yo creo que muchas de las cosas que se pueden dar a nivel educativo, si luego no se sitúan en un contexto que encuentran eco en la sociedad, pues se hace mucho más lento y ralentiza mucho más todos esos procesos educativos, ¿no? Un poco como reflexión, porque yo también estoy un poco cansada de oír que bueno, lo importante es incorporarlo, verlo desde el enfoque transversal, y lo he oído de tantas cosas que al final pues te da la sensación de que bueno, pues es baldío, ¿no? Entonces uno de los retos que tenemos también es pensar cómo proyectar esa educación financiera pues desde otros ámbitos que quizás no sean los circuitos tradicionales, ¿no? Y ese es un reto también interesante.
para poder plantearlo, más allá de lo que pueda ser la incidencia o la sensibilización. Ahí hay una tarea también para las entidades sociales que es importante también plantearse cómo hacerlas, ¿no? No con ese nicho, digamos, ese coto vedado que es pues ir a los centros y que te reciba el profesor que puede, que le interesa, que tiene, porque creo que aun siendo necesario, y he empezado diciendo que me parecía que ese tiene que ser el camino, también creo que hay muchas limitaciones que las tenemos que tener en cuenta. Y luego, también, ya para acabar, me gustaría contestar una pregunta que plantea Ramón en el chat, que me parece muy importante, sobre el tema del crecimiento, ¿no? ¿Dónde pone el listón las finanzas éticas en el tema del crecimiento? Y me parece que es también una pregunta interesante en el sentido de que, bueno, cuando hablamos de dónde pone el listón, yo creo que es interesante pensarlo en qué modelo de crecimiento proponen las finanzas éticas. Y ese modelo de crecimiento, bueno, pues pensarlo desde ahí, ¿no? Creo que lo asienta sobre todo y fundamentalmente, por lo menos desde lo que aporta la economía feminista, y creo que ha sido una gran aportación de la economía feminista, es todo lo que tiene que ver con el paradigma de lo que se ha llamado el paradigma de la sostenibilidad de la vida, que dicho de manera muy concreta y muy práctica, ese modelo de crecimiento tiene que estar puesto al servicio de un objetivo que es sostener la vida, pero no solamente la vida humana, sino la vida en general. Y creo que eso es fundamental. El límite está, o no sé si el límite o el objetivo o el para qué de ese crecimiento, de ese modelo de crecimiento de las finanzas éticas, tiene que estar puesto al servicio de ese objetivo de que sirvan, ¿no? para poder sostener algo que en este momento pues está en un gran riesgo, ¿no? Entonces, es decir, el sostener la vida. Y muchas de las cuestiones que, por ejemplo, se plantean desde la economía solidaria, que es poner a las personas en el centro, bueno, pues precisamente la economía feminista lo que pone en el centro es la vida, en el que en la vida no solamente estamos las personas, sino que está pues muchas otras cosas, ¿no? Relacionadas con cuestiones como el tema de la soberanía alimentaria, el medio ambiente, y que todos los discursos ahora del antropoceno, ¿no? De lo que está es la propia vida es lo que está en peligro, pues es lo que trae. Entonces ese modelo de crecimiento tiene que ser el mismo, ¿no? Que se defiende desde esos otros paradigmas, ¿no? De la lucha contra el cambio climático, de la lucha por la soberanía alimentaria, por la soberanía económica, y la clave está en entenderlo desde la dimensión de la sostenibilidad de la vida. Gracias, Cristina. Sí que ya estamos rozando en las 8, ya son horas en las que al menos se acerca el hambre, ya te pones un poco y ya llevamos un tiempo hablando, podemos estar mucho tiempo también con esto, sí que vamos a orientar un poco también hacia el cierre, sí que si alguien, agradeceros a todas las personas ponentes, sí que algo más que queráis comentar, algo que consideréis como cierre, algo que queráis añadir, si queréis podemos hacer ahora. Lo mismo para las personas participantes, si es alguna pregunta, alguna reflexión, y damos también el cierre, ¿vale? Bueno, yo por cerrar y despedirme, hilar también una última idea con lo que decía Cristina de llevar la educación más allá de lo que sería la formación académica. Y nosotros llevamos 2 años centrándonos también en acercar esto de la economía financiera o la educación financiera crítica a mayores de 60 y a mujeres, como 2 colectivos que identificamos totalmente en riesgo ante esta situación, ¿no? Y mujeres, pues ahí Cristina podría hablar mucho más desde esa perspectiva feminista. En cuanto a mayores, nos encontramos con un factor más de exclusión, que es la falta de alfabetización tecnológica, el no manejar las herramientas de lo que llamamos las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, pero para mucha gente sí que lo es. Entonces, en ese sentido también que no nos olvidemos de ese factor de exclusión que está presente, que ahora con la COVID se ha puesto todavía más de manifiesto por esto del confinamiento. Todo hay que hacerlo a domicilio, todo hay que hacerlo desde nuestros hogares online. ¿Y qué pasa con las personas que no saben hacerlo, ¿no? Pues que no nos olvidemos también de eso. Nada más, un gusto haber compartido. Gracias a todas. Gracias, Gloria. Perfecto, pues yo si queréis dar una rondita también de cierre a todas las personas ponentes y damos ya el cierre a todo esto, si os parece. Si queréis, aunque sea una despedida o 4 palabras, lo que se os ocurra. Si queréis por seguir la ronda, Jorge, vamos dando justo que los que os tengo aquí, digamos, seguidos en
en el Zoom y así ya lo vamos haciendo, ¿vale? El micro, Jorge, se te olvidó. Una reflexión muy sencilla, también al hilo de lo que decía Cristina, ¿no? Obviamente nosotros tenemos una ambición de crecimiento, pero una ambición de crecimiento en favor de la sostenibilidad de la vida, y llevándolo eso a términos más prácticos, la banca ética y las finanzas éticas crecerán en la medida en que crezca el contexto en que se insertan, en la medida en que crezca el contexto de la economía social y solidaria, que es primariamente a la que da servicio. Entonces, acompañando a la economía social y solidaria y creando palancas para que también se desarrolle en favor de un cambio socioeconómico, creceremos también. Gracias, Jorge. Siguiendo un poco de Cristina, estoy cogiendo el orden del Zoom, no estoy priorizando a nadie. O sea, que... Bueno, nada, un saludo a todas las que, bueno, pues hemos estado en este espacio. Gracias por la oportunidad a Finanzas Saratago de participar en una iniciativa y, bueno, yo he estado encantada, me ha sabido a poco. Espero que, bueno, podamos tener otras oportunidades de charlar, hablar. Y bueno, gracias por haber sido tan generosas. Yo he leído las 40 y tantas páginas que nos han mandado de vuestras reflexiones en el foro y os felicito a todas, ¿no? Porque la verdad es que cómo nos hubiese gustado a todas, a Jorge, a Gloria, a Chiver, a mí, a todos estar allí, ¿no? Pues también anhelo charlando y participando en los foros, pero bueno, creo que tendremos otras oportunidades y también esker. Sí, además yo creo que muchas gracias también a ti, Cristina, o a todas las personas, a todas las que habéis estado detrás también poniendo la cara del material también para poder sacar esto adelante, porque incluso en estas épocas de COVID en la que nos estamos viendo detrás de cámaras, pues aunque sea también tiramos para adelante, ¿no? Que eso, incluso ya cuando podamos estar presenciales recuperaremos otras cosas que ahora mismo vemos tan lejanas, para decir, pero muchas gracias. Vale, Aitziber, yo también quería despedirme, pero que conectando con Gloria, quería despedirme con una idea que no se olvide con el tema de la inclusión financiera y hablando de la tecnología. Es que previo a la banca en casa, es que los cajeros ya son una barrera para mucha gente. Es que tenemos que, cuando hablamos de banquete, también pensar un poco en cómo pensamos en soluciones para toda la gente, ¿no? A veces, y para los olvidados, no solo en otros lugares, sino en nuestro mismo entorno local, ¿no? Simplemente quería acabar con esa idea. Gracias, Aitziber. Siguiente, Nelo. Mira, yo en primer lugar agradecer por la invitación a participar, agradecer a todas las organizaciones que están detrás de ese espacio con que es Finanzas Saratago, al trabajo invisible y visible que hay detrás de ese curso y de todas las otras acciones que se están poniendo en marcha ahí en Euskadi. Una reflexión, yo creo que para concluir, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, de la lucha, que es donde estamos más metidos, como Fundación Mundo AT, acompañando también lo que son los procesos y las iniciativas de la vía campesina, yo creo que hay que tender puentes, ¿no? Yo cierro un poco con esa reflexión, buscar alianza, puentes entre las diferentes propuestas y porque hay muchas grietas en el sistema y hay que seguir dándole golpe para que al final estas grietas nos llevan a romperlo. Gracias, Nelo. Jesús. Bien, bueno, pues muchas felicidades a Finanzas Saratago por la organización de estos debates que han sido muy, muy interesantes y da pena el montón de temas que se nos han quedado para profundizar y animaros a que sigáis organizándolos de forma más temática quizás, más concreta, que yo creo que dará mucho juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Estoy viendo que también de los casos prácticos, porque no todo el mundo se ha podido quedar, creo que estás tú solo, Eduardo, si quieres también comentar alguna cosilla también y veamos ahí el cierre. Bueno, a mí una idea que se me ha quedado es que tanto en Goyener como en Economistas sin Fronteras, como desde la propia Finanzas, pues hay muchos contactos en el mundo educativo, que en la idea quizá un poco derivada del mercado social, pues podríamos apoyarnos
unos en otros, en qué colegios, en qué sitios tenemos contactos, pues para ir vendiendo nuestro producto de alguna forma, pues con una entrada, diría yo, no fría, sino ya conociéndonos unos a otros y aprovechando. Diría yo que eso me ofrezco, vamos, por lo menos desde Goyener, a los colegios y castolas, etcétera, con las que tenemos buenas relaciones, pues para facilitar entrada de otros, y creo que eso podría dar juego. Te agradece y te dice además, Eduardo, estoy seguro que esos contactos y de tu capacidad vamos a poder entrar fijo en varios sitios. Así que gracias, Eduardo. Pues poco más por aquí. Voy a agradecer también un par de notas informativas también para que sepáis que sí que alguno ha comentado sobre el trabajo, así que hemos puesto como una especie de cierre hilado con el último foro que se va a abrir ahora. Tener una especie de resumen, una especie de sensación, reflexión sobre cómo ha ido el curso, una página, una cosa, sin más objetivo también un poco de sintetizar y recoger todo desde Finanzas Zaratago también un poco las impresiones de todas las personas participantes, ¿no? El curso va a estar abierto también hasta final de año para todas las personas que falte, por si quiera ver algún material, algún módulo y demás, rescatar los materiales, etcétera. Y nosotros seguiremos adelante, habrá más evoluciones, os estaremos informando también de todo lo que se vaya haciendo. Y no os entretengo mucho más, sobre todo agradeceros a todos y a todas por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro cariño también de cara a todo lo que venimos haciendo. Agradecer a todas las personas ponentes una vez más también vuestra disposición y vuestro apoyo en que esto también se haga una realidad, que también es una parte visible e importante de vuestra disponibilidad también para estar aquí a estas horas directamente hablando sobre finanzas éticas, que no se diga. Y poco más. Eskerrik asko danoi. Hasta la próxima. Un saludo. Bueno, Joseba, me despido. Gracias por todo. Me desconecto, ¿no?